nuestros hoy se hizo simpatizante del judaísmo. La expresión temeroso de Dios era una manera de referirse a aquellos que simpatizaban con el judaísmo, pero que no se habían hecho prosélitos judíos. El prosélito judío era el que, siendo un gentil, como en este caso, que él no era judío, era romano, y si él aceptaba la fe judía y él comenzaba a guardar la ley, a guardar los días, las fiestas, se circuncidaba, se bautizaba, porque también había un bautismo para los prosélitos judíos, entonces él comenzaba a judaizar, a practicar la religión judía y se llamaba un prosélito judío. Pero este Cornelio no había dado ese paso de hacerse prosélito judío, sino que él solamente estaba simpatizando con la fe judía. Creía en ese solo Dios como los judíos y le llamaba la atención, pero estaba como en un punto intermedio, y a esos que estaban en ese punto intermedio respecto a la fe los llamaban hombres temerosos de Dios. Es decir, gente que creía en el Señor, gente que respetaba las cosas de Dios, gente que no menospreciaba lo de Dios, pero que tampoco se convertía al judaísmo. Entonces los llamaban temerosos de Dios. Dice que este hombre, Cornelio, era piadoso, es decir, que practicaba la piedad, es decir, que era un hombre que al examinarlo en cuanto a sus prácticas religiosas, era un hombre que oraba, era un hombre que ayunaba, era un hombre que buscaba al Señor, era un hombre piadoso. Y aparte de eso, comulgaba con la fe de los judíos y se llamaba un hombre temeroso de Dios. Pero no solo él, la Biblia dice que él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Toda su casa, no era solamente la esposa y los hijos. La casa de un hombre en esa época incluía hasta la servidumbre. Los esclavos formaban parte de la casa, y también cuando su señor se dedicaba un tiempo a explicarle su fe, ellos también creían como su señor. Quiere decir que la casa de Cornelio, su esposa, sus hijos, y los tenía, la servidumbre que tenía y los soldados que servían con él, todos ellos, dice la Biblia, era gente piadosa y temerosa de Dios. Es decir, gente buena. Gente buena. Pues cualquiera de nosotros lee eso y dice, ah, no, pues ya Cornelio está listo y empacadito para el cielo, ¿cierto? Porque es un hombre piadoso, temeroso de Dios, es un hombre bueno, con toda su casa, ha criado bien a sus hijos, porque más o menos es la idea que la gente tiene respecto a la salvación. No, usted sea bueno, que si usted es bueno, usted se salva. Pero Cornelio era bueno, lo era también su esposa y su familia, toda su casa eran piadosos y temerosos de Dios. Pero yo quiero leerles lo que le leí en el capítulo 11. Vean lo que dice. El Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Es decir, cuando le habló allá en la azotea, en la parte alta de la casa, y le dijo, ve, y con estos hombres que te buscan, el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo 6 hermanos y entramos en la casa de un varón, la casa de Cornelio, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, es decir, a Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. En esa casa eran piadosos y temerosos de Dios, pero no eran salvos. Porque si no, entonces aquí la Biblia no diría eso. Diría otra cosa, diría, bueno, Pedro, hay un hombre que es bueno y está salvo, y yo quiero que vayas y hagas un culto en la casa de él. No, él no lo mandó a hacer un culto a la casa de Cornelio, él lo mandó a que le llevara el mensaje de salvación. Porque aunque Cornelio y su casa eran gente buena, no estaban salvos. Uno no solamente necesita ser bueno, uno necesita ser salvo. Gloria al Señor. Hay mucha gente buena que se irá al infierno por la eternidad porque no creyeron al Evangelio, porque no aceptaron el Evangelio. Y ellos tal vez se preguntarán y dirán, bueno, pero ¿qué mal hago yo? Y bueno, Cornelio, ¿qué mal hacía él? Era un hombre bueno, era piadoso, era temeroso de Dios, llevaba una buena vida con su esposa, había criado bien a sus hijos, había adoctrinado hasta a sus siervos. Era un hombre bueno en verdad. Pero el ángel que le habló le dijo, manda a traer a Pedro
y Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Y dice la Escritura: había entonces en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Se dan cuenta, un hombre de oración, pero no era salvo. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Para qué? Para ser salvo. Ya lo leímos, ¿cierto? Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces, para las ideas que a veces nosotros tenemos respecto a lo que es la salvación, uno ahí como que termina confundiéndose. Un hombre bueno, un hombre temeroso de Dios, piadoso, con toda su casa, que ora, que ayuna, y como que no es salvo. Bueno, la Biblia lo dice. Él necesitaba ser salvo. Y entonces, ¿cómo así? ¿Yo por qué? Si yo soy una buena persona. Y gracias a Dios por las personas buenas, ¿cierto? Hay mucha gente buena, muy buenos son, personas muy buenas, pero necesitan ser salvos. Necesitan ser salvos. ¿Por qué necesitan ser salvos? ¿O salvos de qué? Recordemos entonces, tendríamos que hacer un poco de memoria, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero entonces, el hombre en ese estado era un ser que estaba exento de toda mancha de pecado. No conocía el pecado. No había ninguna degradación en el hombre, sino que allá en el huerto el hombre era limpio y libre de pecado en su carácter y en su conducta. Al hombre que era así perfecto, bueno y justo, Dios le dio una ley y le dio un mandato y le demandaba obediencia, una obediencia que fuera voluntaria, pero una obediencia real, cabal, verdadera. Y entonces Dios le dijo: de todo árbol del huerto comerás, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él. Era lo único que el hombre tenía que obedecer. Si él obedecía a ese mandato divino, entonces él viviría permanentemente. Pero si él desobedecía, la Biblia dice: porque el día que de él comieres, ese día morirás. Y ya todos conocemos la historia de cómo el hombre desobedeció a Dios. Y ese mismo día el hombre fue condenado por el justo juicio de Dios. La sentencia anunciada por el pecado se ejecutó y el hombre perdió su comunión con Dios. El hombre quedó muerto espiritualmente y había perdido ahora esa cercanía que tenía con Dios y quedó sumergido en el pecado. Nótense que quedó en el pecado no porque era un borracho o un mujeriego o cuantas cosas, porque la gente piensa que el pecado es solamente eso y dice: pero yo respeto a mi mujer, yo respeto a mi marido, o el otro dice: yo soy bueno, yo hago esto, yo hago lo otro, y claro que hace muchas cosas buenas. El problema de esta primera pareja no es que hacían cosas malas, es que desobedecieron a Dios. Y esa desobediencia a Dios los llevó a ellos a perder la comunión con Dios y a morir espiritualmente. Perdió la comunión con su Creador, y esa pérdida de la comunión con Dios se llama la muerte espiritual. El hombre quedó muerto para Dios.
hablando en términos espirituales. Es decir, que ahí estaba Adán y ahí estaba Eva, caminando por el huerto, y luego los echó del huerto. Ellos, cuando salieron del huerto, no es que ahí comenzó el problema de ellos. El problema de ellos comenzó cuando desobedecieron a Dios. Aunque estuvieron un tiempo más en el huerto, después de su desobediencia, ya ellos tenían un problema con Dios. Habían muerto para Dios. ¿Y cómo que habían muerto? Si estaban vivos, si estaban caminando y yendo de un lugar a otro. Bueno, ese es el gran problema. Que la gente cree que porque tienen fuerzas, tienen vida, tienen salud y hacen cosas buenas, están vivos para Dios. Pero por causa del pecado, el hombre está muerto para Dios.